Los concursantes de Gran Hermano, salvo muy contadas excepciones, suelen ser productos comerciales televisivos de usar y tirar. No todo es de color de rosa. Pan para hoy y hambre para mañana. La televisión es eventual. Ya lo decía José Pinto, el sabio integrante de los Lobos de Boom, que pereció hace unas semanas víctima de un infarto. La fama que otorga la pequeña pantalla es, en muchos casos, efímera, y trae consigo más complicaciones que beneficios. Así lo evidencian los casos de múltiples rostros televisivos en los últimos años, como los de un gran número de concursantes de Gran Hermano. El conocido reality, uno de los principales bastiones de Telecinco en las últimas décadas, está plagado de casos de participantes que han encontrado la ruina económica después de pasar por él. La pasada semana, María José Galera, primera expulsada en la historia del formato en su primera edición. La del 2000, que ganó Ismael Beiro, desgranó sus penurias en el plató de Sábado Deluxe, según recoge M. No tengo ni un euro en el banco. Moreno en ABC. He invertido mucho, pero no ha habido suerte, relató, coincidiendo con la reflexión de José Pinto que se apunta al inicio de este reportaje. La televisión es pan para hoy y hambre para mañana. El romance más sonado de aquella primera edición fue, sin duda, el que María José mantuvo con el militar zaragozano Jorge Berrocal, que hace solo 2 meses habló de su particular ruina económica en el Chester de Risto Mejide. Cuando la telerrealidad explota, salpica a todos, genera etiquetas y te condiciona para el resto de tu vida. Le contó a Risto, el ex participante, que tuvo que buscarse la vida tras su fallida experiencia televisiva. La gente cree que trabajar en la tele no es digno, pero luego te ven poniendo cafés y te dicen que eres un fracasado. Participar en un reality ha condicionado mi vida. No soy un juguete roto. Estoy harto de las etiquetas. En el mismo programa, el célebre presentador Jesús Vázquez también reflexionó sobre lo sucedido con Berrocal y con tantos otros. Ese es el lado malo de la historia. Es muy duro. Más de 200 concursantes han desfilado por Gran Hermano en las 2 últimas décadas. De todos ellos, los pocos afortunados que han logrado triunfar y engancharse de lleno a la televisión se cuentan con los dedos de una mano. El de Kiko Hernández, finalista de la 3ª edición, es el caso más llamativo. Aunque Nagore Robles y Carolina Sobe, GH11, o Sofía Suescuny, GH16, también están más que enganchadas a la rueda de Telecinco. Igual que Ismael Beiro, GH1, que hace unos meses reapareció en la edición gourmet de Ven a cenar conmigo, el docu-reality de 4. Otros, no obstante, son más conocidos por sus excentricidades, como Carlos Navarro. El Yoyas, GH2, Maite Galdeano, madre de Sofía Suescuny y concursante de GH16, Amor Romeira, GH9, y la siempre estrambótica Aida Nizar, GH5. Los demás, no obstante, son juguetes rotos que hace ya mucho tiempo que fueron olvidados por la factoría Mediaset. Juanjo Mateo, el taxista que ganó la 6ª edición, tuvo que volver a su trabajo rutinario para poder sobrevivir y cargó con dureza contra el programa en 2009. Gané el premio, pero no me sentí bien pagado porque mi vida cambió. En una entrevista con Interview, mi intimidad me la pagaron a 90 euros diarios, un precio nada acorde con lo que perdí. Para ellos prima el interés económico. ¿Por qué nos hacen test psicológicos para entrar y no nos ponen un psicólogo los 2 años de contrato para ayudarnos a situarnos en esa nueva vida? 4 años antes, la 3ª entrega de Gran Hermano, la única que presentó Pepe Navarro, terminó con el triunfo de Javito García. Ganó 180.000 euros por su victoria y los invirtió en varios locales, pero su situación cambió poco después. Ahora, según Vanitatis, está completamente arruinado y trabaja en una tienda de móviles. En La Voz de Galicia, explicó que la crisis financiera del 2008 hizo mella en su economía. Todavía fui listo y conseguí vender algo de lo que tenía. En aquella misma edición participó el empresario pamplonés Jacinto Garballo, segundo expulsado y al que no le fue mucho mejor tras el concurso. No tengo dinero ni para dar de comer a mis hijos, confesó en una entrevista con Kiko Hernández. Estoy muerto. Los problemas monetarios también se cebaron con Marina Diez, concursante de GH1 y primera concursante de entrar al reality casada. Ahora no hay trabajo y cuando encuentro uno, me focalizan en Gran Hermano y ni me dan una oportunidad. Mi situación es desesperada, un infierno.
Hace 4 años que no duermo 8 horas seguidas. Quiero que se acabe esto. En 2006, me compré una casa y el Euribor pegó un salto brutal. Perdí el trabajo, no pude hacer frente a ello y perdí la casa. Eso le contó a María Teresa Campos en Qué tiempo tan feliz, en marzo de 2012.